Hola, queridos amigos y hermanos que nos visitan en Iglesia Vida, gracias por conectarse desde sus casas, desde sus hogares, en diferentes estados, en diferentes países y sobre todo aquí en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. Estamos orando por ustedes, sabemos que son tiempos difíciles y gracias a Dios por su fortaleza, por su provisión. Aún aquellos que han sido infectados por el coronavirus, el Señor sé que les ha fortalecido y a muchos les ha sacado adelante y damos gracias a Dios por eso. Continuemos cuidándonos, vivimos tiempos difíciles, sabemos que ahorita viene el verano, que algunos empiezan a confiar, los estados empiezan a abrir las economías, pero es muy importante que continuemos cuidándonos y cuidando a nuestra familia, porque nunca sabemos cómo el virus va a afectar nuestro cuerpo. Pero también es importante que nunca quitemos los ojos de Jesús, dice el libro de Hebreos, capítulo 12, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque realmente fuera de Cristo no tenemos más a dónde ir, dónde encontrar fortaleza, dónde encontrar ayuda en nuestras vidas. Solamente Cristo nos salva, nos rescata, nos da esperanza, nos ayuda. Así que continuemos fieles, no cansándonos de hacer el bien. No tomes este tiempo para tener cinicismo y empezar a frustrarte, desconectarte de escuchar los mensajes cada domingo. Es tan importante que estés conectado en tu grupo de vida. Yo tengo grupos de vida en la semana que son una tremenda bendición a mi vida espiritual. Y si yo lo necesito, si cada cristiano lo necesita, tú también lo necesitas. Todos necesitamos estar conectados. Y Cristo lo modeló cuando estuvo en la tierra al tener a los 12 discípulos con él, a los 12 apóstoles, porque compartía vida con ellos, compartía las escrituras, compartía oración con ellos, así que no te desconectes. Vamos a pedirle al Señor que habla nuestra vida a través de este mensaje en este día. Vamos a orar. Dios, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias porque eres real, Señor. Gracias porque tú eres paciente con nosotros. Te pedimos por todos aquellos que están viendo ahorita, Señor, que aún no te conocen, o Señor, aquellos que te han conocido de ti, pero quizás están desanimados o están pasando un momento difícil o un momento de cinicismo en su vida donde se han desconectado de tu voluntad o de tu palabra. Pedimos, Señor, por aquellos que sí quieren agradarte, que tu palabra hable a su corazón también. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, como iglesia nosotros tenemos la costumbre de memorizar un verso de la palabra de Dios cada mes. Imagínate, se puede hacer uno por día inclusive, pero no estamos hablando ni siquiera uno por semana, estamos hablando de uno por mes. Así que repasa con tus hijos el versículo de este mes. Y el versículo de este mes se encuentra en Santiago capítulo 1. En el verso 22 nos dice la escritura, dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ese es el mensaje que vamos a permitir que el Señor hable a nuestro corazón en este día. La nueva versión internacional dice, no te contentes solo con oír. Aquí dice que no seamos personas que oímos y que nos olvidamos engañándonos a nosotros mismos. La nueva versión internacional dice, no te contentes solo con oír. Y la versión de Dios habla hoy dice, no basta solo con escuchar el mensaje. O sea, no es suficiente solamente con conectarte los domingos o entre semana y ver el mensaje del servicio de nosotros o de alguna otra iglesia. No es suficiente. La escritura nos dice que tenemos que ir a más, que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente personas que lo escuchamos. El propósito por el cual tú estás ahorita escuchando este mensaje es porque la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios que estamos abriendo, leyendo, explicando. Pero el propósito es que tú crezcas en tu fe, que haya acción a tu fe, que haya, dice el libro de Santiago, que la fe sin accionar es una fe muerta, es una fe inexistente. Si tenemos una fe real, esa fe se tiene que ver en la práctica. Jesús dijo que por nuestros frutos, por lo que producen nuestros frutos, se conoce quiénes somos, se conoce qué clase de árbol es un árbol por el tipo de frutos que da. Dios nos llama a ser hacedores. Entonces, la primera exhortación que vemos en este pasaje es que no te contentes solo con oír el mensaje. No es suficiente solo con escuchar.
En el verso 19, cuando vamos al contexto y podemos estar pensando, bueno, ¿de qué nos está hablando la palabra de Dios que no nos baste, que no nos estemos contentos nada más con que escuchamos? Bueno, es importante siempre que vemos un pasaje bíblico ver lo que dice antes y ver lo que dice después de ese pasaje. Y vamos a hacer eso precisamente. En el verso 19, 3 versículos antes de nuestro verso clave, en el 22, dice la palabra de Dios: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos, prestos, con la actitud de hacer algo. Dice, deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para responder y para enojarse. Lentos para hablar y para enojarse. Está hablando de las relaciones interpersonales. Los 2 grandes mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Y el segundo es semejante, se trata del amor también, que es amar a nuestro prójimo, amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Es un mandamiento sumamente difícil, porque la mayoría de nosotros estamos preocupados con nosotros mismos. Pero para Dios es importante cómo tratamos a los demás, cómo trato yo a mi esposa en mi casa. Sabemos que vivimos momentos ahora difíciles, donde muchas parejas, muchos matrimonios están peleando, muchos hijos están gritando a los papás exasperados porque están encerrados, desquitan el enojo en sus hijos. Y son tiempos peligrosos para la familia y para las relaciones interpersonales que Dios quiere que cuidemos, que es, al final de cuentas, lo que va a importar de haber vivido esta vida no es cuánto dinero hicimos, qué tantos logros tuvimos o triunfamos, sino al final de cuentas lo que va a importar es la gente en nuestra vida que amamos y que estemos preparados para enfrentar la eternidad, la existencia eterna en el que vamos a ser juzgados y en el que aquellos que están en Cristo van a tener perdón de pecados y estar con el Señor, y aquellos que no entregaron su vida a Jesús, que no siguieron a Dios, que no amaron a Dios, van a estar eternamente separados de Dios. Y este pasaje, el contexto de nuestro pasaje, que seamos personas que ponemos en práctica, que hacemos la palabra de Dios en nuestras vidas, es el verso 19, donde dice que debemos estar listos para escuchar. Cuando tenemos un problema con alguien, generalmente, si hay algo que no queremos hacer, es no queremos escuchar. No queremos escuchar críticas, no queremos escuchar quejas, no queremos escuchar puntos débiles de nuestro carácter y rápidamente respondemos y rápidamente nos enojamos. Y el verso 20, 2 versículos antes de nuestro verso central, dice: porque el hombre enojado, dice en la Reina Valera, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, esta versión dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Claro, cuando nosotros estamos controlados por la frustración o por el enojo, la forma en la que vamos a tratar a los demás, que vamos a explotar, que vamos a enojar, no es una forma justa, no es correcta. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Si viene un ladrón a asaltarte y te defiendes y te quiere matar y usas tus manos y te defiendes para empujarlo, bueno, es algo justo, estás defendiendo tu vida. Pero en una relación de familia o en una relación de amistad o en una relación en la que estás frustrado, no es correcto que tú quieras en tu enojo dañar a una persona cercana a ti. Y Santiago estaba hablando de las relaciones entre cristianos en la iglesia y en la familia también, porque es parte. Como cristianos, la vida cristiana se vive en la casa, y dice que el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Vamos a reaccionar de una forma errada, vamos a decir palabras que después nos vamos a arrepentir, vamos a tomar decisiones que después nos van a traer dolor a nosotros y a otras personas. Yo me largo de esta casa, me voy, o vete, o usamos palabras hirientes. Por eso Santiago 3 habla de que la lengua es un mundo de maldad, que es inflamada por el mismo Satanás, por el infierno. Entonces dice el verso 21, que es un verso antes de nuestro verso, dice: por esto, porque el enojo humano no hace lo que es justo ante Dios, por esto, despójense. Es como quitarme este saco si estuviera sucio y tirarlo a un lado, porque no quiero tener en mi vida algo que apesta. Dice, por eso despójense
de toda suciedad, de toda cosa sucia en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones. Dice, y de la maldad que tanto abunda. Terrible, ¿no? Porque está hablando a cristianos y está diciendo que en el corazón de un cristiano puede ser hallada la maldad. La maldad es hacer algo que no es correcto delante de Dios, es hacer algo que destruye nuestra comunión con Dios, algo que se halla en nuestro corazón, un pensamiento, una actitud, la inclinación al pecado, de algo que desagrada a Dios. Dice que nos despojemos de la suciedad y de la maldad que tanto abunda. Dígame si no es cierto, que tanto abunda la maldad. Las malas noticias, las malas intenciones, las personas que quieren sacar provecho de los demás. Dice la Biblia que muchos buscan lo suyo propio solamente. Y dice que al despojarnos de esto, aceptemos humildemente. Se necesita humildad. La humildad es reconocer que yo no lo sé todo, que necesito de Dios, que necesito alinear mi vida con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, que hay cosas en mi vida que Dios todavía quiere trabajar y que quizá yo no le he permitido tocar en mi vida esas áreas. Y dice que no, aceptemos humildemente el mensaje que ha sido sembrado. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de salvación, el someternos a la voluntad de Dios y seguirlo. Pues dice que este mensaje tiene poder para salvarlos. Entonces vimos el contexto de ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente personas que solamente escuchamos y nos olvidamos. ¿Cuál es el contexto? Una vida transformada, un carácter que domina el enojo, un carácter que domina las emociones, un carácter y una mente que domina toda mentalidad contraria a la voluntad de Dios. Ese es el contexto de que actuemos como cristianos y nos despojemos de lo que no agrada a Dios en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar con otros, en nuestra forma de vivir la vida, en nuestra forma de ver la vida, porque quizá estamos frustrados o nos volvemos enojones o cínicos o renegamos de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos ser hacedores y no solamente oidores olvidadizos. Escuchamos y se nos olvida y vivimos la vida totalmente alejados de la voluntad de Dios, lejos de su propósito para nosotros. Y cuando vemos el contexto final, vamos a ver hoy estos versículos 22 al 25. Este es lo central de nuestro mensaje, basado en nuestro versículo que estamos memorizando en este mes. El verso 26, al terminar esta sección, culmina diciendo esto: si alguien se cree religioso, podríamos ponerle si alguien se cree cristiano, si alguien se cree o religioso, ¿verdad? Porque hay gente que va a la iglesia todos los domingos o va a misa y se creen súper religiosos. Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y otra vez habla de engañarnos a nosotros mismos, igual que el verso 22. Y dice, y su religión no sirve para nada. ¡Wow! ¡Qué fuerte pasaje! Su religión no sirve para nada. ¿Por qué? Porque solamente darnos golpes de pecho, vamos a misa, tenemos la Eucaristía, la comunión, o los cristianos vamos a la iglesia, decimos que amamos a Dios, pero con nuestra vida, con nuestras actitudes estamos viviendo una vida muy lejos de su voluntad. Entonces, esto no está diciendo que si tú te sientes que batallas, te apartes de Dios. Porque hay gente que dice, no, yo para no ser hipócrita mejor aviento la toalla. No soy frío ni caliente, entonces Dios me vomitará de su boca, como dice Apocalipsis, entonces me voy al mundo. Eso es lo peor que puedes hacer, porque si te vas al mundo, si te apartas de Dios, si vives una vida sin el Señor, ¿a dónde más vas a ir si solo Dios tiene palabras de confort, de vida eterna, de dirección? Porque Él hizo la vida. Vas a cosechar más dolor, más sufrimiento. Esto no está diciendo esto. Lo que está diciendo es de las personas que creen que son religiosas. Que hay personas así. Gente que nunca pensaría en dejar la iglesia. ¿Por qué? Porque son religiosos. Pero en medio de su religiosidad no han dejado que Dios
este mensaje es para todos, o quizá no hemos dejado algún área a Dios trabajar en nuestras vidas. Y dice el Señor que no seamos así, que no seamos personas que escuchamos, sabemos, conocemos y nos olvidamos. Entonces, la exhortación que este pasaje nos da, la segunda exhortación, es que no te engañes a ti mismo siendo una persona religiosa, una persona que escucha pero que no practica. Dice la Escritura que debemos poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo nos engañamos a nosotros mismos? Estaba estudiando este pasaje, leyéndolo para este mensaje y preguntaba a mí mismo, bueno, ¿en qué manera nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando oímos o leemos la palabra de Dios y nuestro corazón está lejos de Dios o no lo pone en práctica? Bueno, pienso que hay una actitud quizá de un peligro al ser cristianos y al tener tiempo de conocer de Dios, que podemos decir, es que ya oímos, ya sabemos, ya asistimos, ya participamos, ya cumplimos. Es algo que como pastor me duele en mi corazón. Es que en mi caminar con Cristo y en mi liderazgo he visto algunas personas que en ocasiones han servido a Dios, han estado involucrados en las cosas de Dios. Hay gente que fue súper activa en las cosas de Dios. Pero algo pasó en sus vidas, quizá una mala experiencia, un mal ejemplo, y parte de depender de su fe de otros en vez de los ojos puestos en Jesús, que se desaniman de la fe. O que quizá ya estuvieron al frente, ya predicaron, y como ya predicaron, al no estar predicando, es como una actitud de, yo ya sé lo que es eso de estar allá arriba predicando. O enseñaron un estudio, una célula, un grupo de vida, y dejan de ser facilitadores o líderes del grupo. Y algo irónico sucede, que dejan de congregarse en un grupo. Eso es un error terrible. Porque es como decirle a la gente, mientras yo era el líder del grupo, yo esperaba que ustedes vinieran. Porque esto es importante, pero ya que no soy el líder del grupo, ya para mí esto no es importante. Es una contradicción, es como si yo el día de mañana dejara de ser pastor. El Señor me ha dado un llamado que yo no busqué. La mayoría de los pastores, sobre todo los pastores que son íntegros, que de verdad quieren agradar a Dios, muchos de ellos no querían ser pastores, pero así como Moisés, pero Dios los llamó. Y cuando Dios nos da un llamado tenemos que obedecer a Dios, porque hay una razón por la cual Dios nos está llamando. Dios quiere hacernos útiles y es un gozo y una alegría cuando servimos a Dios. Imagínense que Dios me quitara de ser pastor y me pusiera yo a trabajar como abogado como antes o a ser un empresario o lo que sea. Y usted se entera, ¿y qué pasó con el pastor Carlos Andrés? Y dijera, no, pues está en su casa. ¿Cómo que está en su casa? No, ya no se congrega porque ya no es pastor. Sería algo absurdo. En mi vida cristiana, sea o no sea pastor, Dios me ha llamado a ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios vive la fe con otros creyentes, recibiendo amor y exhortación de otros y estudiando la palabra con otros y orando con otros. Mi deber como cristiano sería estar en una iglesia apoyando a mi pastor, orando por mi pastor y ver cómo soy útil para Dios. Entonces es terrible que hay personas que tienen una actitud de falta de humildad, de cinicismo, porque ya sirvieron y dicen, ya oímos, ya sabemos, ya asistimos, ya participamos, ya cumplimos. Es terrible. Cuando sirves a Dios, nunca te alejes de Dios. Sírvele de corazón toda tu vida. Sé perseverante. Jesús nos dijo en Juan 13:17, hablando de que lavó los pies de sus discípulos, mostrando ejemplo para nosotros. Dice, si saben estas cosas, les dijo Jesús, después de hablar de mostrar amor los unos con los otros, hasta limpiándoles los pies, lavando sus pies. Dice, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. Jesús no dijo, bienaventurados serán si las escuchan o bienaventurados serán si las saben, pero dijo, si las hacen. Y déjame te pregunto hoy, ¿cómo estás tú en la obediencia a la palabra de Dios? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te has vuelto cínico y has dicho, pues las actividades religiosas y ya? Todos tenemos el deber
de amar al Señor, de caminar con Él, porque la relación con Dios es personal, no depende de nadie más que de ti y el Señor, de mí con el Señor. Hay iglesias y gente que dice, no, es que yo sé mucho, es que ya conozco mucho de la Biblia, en la escuela dominical te puedo decir los libros, y hay gente que tiene y en realidad cuando los entrevistas no saben tanto como creen. Eso es interesante. Bueno, en cuanto a la iglesia, los oidores olvidadizos son los que oyen y no hacen nada. En muchos casos están observando y criticando. A ver quién falla, a ver quién la riega en la iglesia, a ver qué falta, a ver qué no hacen, a ver qué tan hipócritas son. Y andan así para ver, son no caza recompensas, son caza errores o caza cosas que ellos ven que eso está mal, para señalar con el dedo, ¿no? En muchos casos están observando y criticando. Ay, mira, no me gustó eso que hicieron en la iglesia. Ay, mira cómo vino vestida la que estaba allí al frente. Oh, mira, no me saludaron. Ay, mira, lo que dijo el pastor, eso no está bien, no me gustó. Ay, mira, pasó de frente y mira, no tienen la oración. Y ay, mira, no están saliendo a evangelizar. Es una actitud de criticar. Y es precisamente el contexto de Santiago, que está hablando de la lengua, que está hablando de ser pronto para enojarse, pronto para criticar y no lento para tener la paciencia y el amor de Dios. Están viendo qué no les gusta. El antídoto a eso, porque yo lo he visto en la iglesia como pastor por años, sobre todo gente que vino de otras iglesias. Es maravilloso que la gente que nace en Cristo en nuestra iglesia tiende a ser la gente que es más fiel con el Señor porque tienen un buen cimiento de la palabra de Dios, de discipulado. Han aprendido que la relación con Dios es personal, que debemos amar al Señor, no ser críticos, etc. Pero es gente que viene de otras iglesias, quizá dañados, quizá con una mala actitud porque vivieron malas experiencias, que eso es triste también, muy triste que suceda en las iglesias. Pero la gente que empieza a servir y a trabajar y a servir al Señor es la gente que menos crítica es. Porque cuando estás viendo que cuesta trabajo servir, que estás trabajando con personas imperfectas, que la vida cristiana se vive con personas perfectamente imperfectas, llamadas por Dios a perfeccionarse a través de la obediencia y de caminar con Dios. Cuando te das cuenta de eso, empiezas a mostrar amor a la gente, empiezas a servir, dejas de criticar porque tu corazón está invertido en amar y en servir. Y eso es lo que dice este pasaje, que no seamos oidores olvidadizos engañándonos a nosotros mismos, sino seamos hacedores de la palabra. En cuanto a la vida, los oidores olvidadizos son los que dicen, ya voy a la iglesia, en cuanto a la casa o a la vida, ya voy a la iglesia, pero así soy y qué. Nadie es perfecto. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y citan la Biblia, son buenísimos para citar la Biblia. No juzgues, tira la primera piedra. Dice, a mí no me vengas con versículos bíblicos. Es terrible, ¿no? Hay gente así que dice, o sea, ya aceptaron. Dicen, yo no voy a cambiar mi aspereza en cómo trato a los demás. Yo no voy a cambiar que soy un criticón. Yo no voy a cambiar que me gusta pecar y practicar el pecado. Al cabo, ya conozco la Biblia, la he escuchado desde años. Se vuelven cínicos. Terrible. Hay un pasaje en Santiago, en el siguiente 2 capítulos después del 1:22, que es el que estamos viendo, que dice, si entre ustedes hay algún sabio, alguna persona que cree que sabe, porque la gente que escucha cree que sabe, no seas oidor, alguien que escucha y se le olvida y no lo aplica. Dice, si hay alguno que se cree sabio, que sabe mucho, dice, que lo demuestre con su buena conducta. ¿Cómo se demuestra la sabiduría? No sabiendo. No importa si te sabes la Biblia de Génesis, Apocalipsis, lo demostramos en nuestra vida con un corazón transformado. Sí, somos imperfectos, la regamos, fallamos, pero se nota una humildad de reconocer nuestras faltas. Muéstralo y buscamos agradar a Dios, nos esforzamos, demuéstralo con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero dice el verso de Santiago 3:14, pero si ustedes dejan que la envidia los amargue, fíjate, ¿y por qué él sí? ¿Y por qué lo pusieron y a mí no?
¿Y por qué es que a otros les va bien? ¿Por qué no todo el mundo perdió, todo el mundo tiene su trabajo menos yo? ¿Por qué a mí me tocó sufrir? Dice, si dejas que la envidia les amargue el corazón, la envidia destruye, te amarga el corazón. Dice, y hacen las cosas por rivalidad, entonces tienen de llenarse de orgullo y están faltando a la verdad. O sea, cuando tenemos esta actitud que apesta por dentro de nuestro corazón, estamos faltando a la verdad de Dios, no estamos viviendo a la altura de Dios. Porque esta sabiduría, esta gente que cree que sabe mucho y se la pasa criticando a todos y no cambia, dice, esta sabiduría no viene de Dios, es de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. ¡Wow! Qué fuerte es, ¿no? Pero si Dios te está hablando a ti y tú eres esa persona criticona, que crees que sabes de la Biblia, que quizá ya tienes años de escuchar de Dios, pero te has vuelto una persona que no te dejas moldear por Dios, que ya te acostumbraste a vivir una vida en pecado y una vida con amargura. Dios te está hablando a ti. Dios quiere que cambies eso y que seas libre. Dice el verso 17 del capítulo 3 que los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y son pacíficos, bondadosos, son buenos, son dóciles, son compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. Eso es lo que Santiago 1:22 dice, que seamos hacedores de la palabra y no solamente personas que oyen y saben y creen que ya saben y creen que nadie les puede enseñar y creen que ya conocen la vida cristiana y creen que ya conocen la iglesia, no importa si haya sido un pastor antes o si haya sido un líder de algo, de lo que sea, delante de Dios, tú y yo, si tenemos esa actitud, estamos reprobados, tenemos que cambiar. Y ese mismo pasaje, capítulo 3 en el verso 18 dice que esta gente que hace la palabra de Dios procura la paz y siembran semillas de paz y recogen la cosecha de una vida justa. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Si tú siembras entendimiento, amor, paciencia con la gente a tu alrededor, vas a cosechar eso. Pero si tú siembras en tu vida odio, amargura, crítica, así soy y qué, vas a tener una vida muy difícil. ¿Y sabes qué es lo feo? Que vas a hacerle la vida fea a los demás. Vas a hacer que otros sufran y tu familia sufra por no permitirle a Dios cambiar eso en tu corazón. Ahora, ¿qué significa? Sean hacedores y no solamente oidores de la palabra. ¿Significa que no debemos escuchar? Claro que no. Es importante escuchar, porque si no escuchas, ¿cómo vas a saber qué hacer? Es importante ir a la iglesia, participar en la iglesia, pero eso solo es una parte. Falta la otra parte, que es aplicar, vivir, hacer, y en esa parte nos encontramos tú y yo, nos encontramos todos nosotros enfrentando la realidad de nuestra carne, la realidad de que somos imperfectos, la realidad de que somos inmaduros, la realidad de que nos falta crecer y que Dios quiere trabajar en nosotros, y lo que tenemos que hacer es doblegarle y decir, Señor, trabaja en mi vida. Y experimentar en nuestra vida un cambio de conducta. Dios te está hablando a ti. Alguien puede decir, cuando pensaba en este pasaje, estaba platicando con mi esposa, ¿de qué sirve ser hacedor? Y mi esposa me decía, dice, te puedes saber una receta riquísima de cocina, pero si no la llevas a cabo, ¿de qué te sirve? No sé cuál es tu comida favorita, si a lo mejor la birria de Guadalajara, o las pupusas de El Salvador, o las empanadas argentinas, o las arepas de Venezuela o de Colombia. Puedes saberte una receta buenísima, pero así te la sepas de memoria y la hayas visto cocinar una y otra vez, de nada te sirve si no la cocinas. Una receta en tu mente, por más rica y sabrosa que esté, si tú no la cocinas, de nada te sirve. Es solamente que sabes cómo hacerla, pero no la haces. Y hay gente así, que sabe la receta para vencer en Cristo y saben lo que deben cambiar, pero no permiten a Dios trabajar. Si llevas a cabo la receta, sirve de mucho aprender muchas recetas. Y por eso dice la palabra, sean no solamente oidores, hay que ser oidores, que se les olvida y se engañan a sí mismos, sino hay que ser hacedores de la palabra de Dios, que la ponemos en práctica. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué versículo sigue después de este versículo 22 que explicamos ahora? Sean hacedores y no solamente oidores. Y el verso 23 y 24 dice esto, escúchalo. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre
que mira su rostro en un espejo. Todos nos vemos el rostro en el espejo en la mañana, muchas veces en el día. Dice que te ves como eres y después de mirarte te alejas, te vas del espejo y se te olvida inmediatamente qué clase de persona eres o cómo te veías. Este pasaje del verso 23 y 24 del capítulo 1 de Santiago es difícil para nosotros de entender porque vivimos en un mundo de que nos vemos el rostro en el espejo todas las veces. Yo no me olvido cómo soy, aunque todos ustedes a veces nos pasa, incluyéndome a mí, que pensamos que nos vemos bien y vamos al espejo y nos vemos el gallo, como decimos los mexicanos, el pelo parado, o nos vemos que dices, wow, a mí me pasa cada semana o cada mes, me encuentro canas que no me había visto antes, o me encuentro arrugas, o me encuentro las ojeras, y nos damos cuenta que la triste realidad de que nos vamos envejeciendo todos nosotros. Pero es hasta que tú te ves al espejo. Si no me hubiera visto en el espejo por los últimos 20 años, yo creería que me veía igual que hace 20 años atrás, engañándome a mí mismo. ¿A poco no es cierto? Yo creo que a todos nos pasaría eso. Entonces lo que está diciendo este pasaje es que oír sin hacer o aplicar es como verte en un espejo e inmediatamente olvidar quién eres o cómo te ves. Y antes no había fotos, no había celulares, no había selfies, no había videos. La única manera de saber cómo te veías y cómo nos veíamos era cuando ibas a un agua y estaba el sol en cierta posición y te reflejabas tu rostro en el agua. Y los espejos de antes eran opacos, como una cuchara más o menos, que volteas y te ves en una cuchara y no se ve con la calidad de los espejos que tenemos ahora en el siglo XXI, súper claros, nítidos. No te podías ver bien. Por eso dice la palabra de que es como alguien que ve su rostro y se olvida, porque la gente no se veía en el espejo. Estaba viendo un estudio de que en Inglaterra las mujeres se ven 38 veces al día en el espejo y los hombres 18 veces. En Estados Unidos las mujeres pasan alrededor de 6 horas a la semana viéndose en el espejo y los hombres 4.2 horas viéndose en el espejo. La vanidad está tremenda, ¿no? Queremos vernos bien. Estaba viendo en Zoom, ahora que estamos usando Zoom, que tiene un filtro que dice que le puedes retocar y le dije, qué raro, no había visto eso, y le puse en Zoom y me quitó una arruguita por acá, otra por acá, me hizo más clara la cara y yo dije, wow, qué engaño, pobre de los muchachos los chicos que ahora están tratando de encontrar pareja en línea porque se enamoran de algo falso, una foto toda photoshopeada, toda filtrada con filtros, y ya que conocen a la persona en la vida real, dices, ups, esta es la realidad, no es la falsedad que me mintieron. Bueno, aquí está hablando de que la gente antes no se veía al espejo. Ahora no se veía uno en un reflejo quizá una vez al año en el agua, y ahora se ve la gente 38 veces al día al espejo. Los espejos muestran lo que somos. Cuando tú y yo vamos al espejo, nos vemos tal y como nos vemos. Aunque nos sintamos muy bonitos o te sientas muy chula o muy chulo, te ves en el espejo y te ves la triste realidad, las arrugas, las canas, que ya te necesitas rasurar, que te necesitas peinar, poner gel. La Biblia, de la misma manera, cuando vamos a la palabra de Dios, en mi tiempo con Dios, y la abro y la leo, y Dios empieza a hablar acerca de mi corazón, de guardar mi corazón, de quitarme la ira, el enojo, de vestirme de paciencia, de amor, de quitar las impurezas de mi corazón, de mis ojos. Es como que digo, estoy fallando acá. Esto es algo que me falta en mi vida. Es como un espejo que nos revela lo que somos sin maquillajes. Entonces la Biblia es hecha para ponerla en práctica. Lo que está diciendo nuestro pasaje de Santiago es que debemos dejar que la palabra de Dios revele quiénes somos y nos muestre las imperfecciones que hay que quitar de nuestra vida. Que dejemos que Dios evalúe nuestro corazón por su palabra. Esto me recuerda un pasaje en Hebreos capítulo 4, verso 12 al 13 que dice la versión que muchos de nosotros conocemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La versión Dios habla hoy dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada
que tiene filo por los dos lados. Dice, y penetra, esta palabra penetra en mi corazón y en mi alma. Dice, hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. ¡Wow! O sea, todos nosotros somos seres emocionales y sentimentales. A veces sentimos rencor contra alguien. A veces sentimos que la vida ha sido injusta con nosotros y podemos cuestionar por qué otros sí, yo no. Podemos sentirnos que alguien nos dañó y es nuestra percepción. Podemos sentirnos con frustración contra algo. Y cuando vemos la palabra de Dios decimos, ok, Dios me está diciendo que yo tengo que entregar este pensamiento que estoy teniendo en mi mente, este sentimiento, cautivo a la obediencia de Cristo. Porque dice que la palabra de Dios juzga mis pensamientos y los sentimientos de mi corazón. Dice el verso 13 de Hebreos 4, dice, no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está expuesto, abierto, está desnudo a los ojos de Dios el corazón del hombre. Dice, es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Entonces, por eso mismo tenemos que ser hacedores de la palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo dejo que Dios evalúe mis sentimientos y mi corazón por la palabra? ¿Cómo hago esto? Qué bueno que preguntan esta pregunta, porque es lo que nos dice Santiago, el último versículo de esta sección que estamos explorando, que es Santiago 1, 22 al 25. El 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, o sea, quien atentamente ve la palabra de Dios, es la ley perfecta porque perfectamente revela la voluntad de Dios, revela la voluntad, lo que Dios quiere para ti en su totalidad, de forma sin que falte nada. Dice, y dice, el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¡Uy, qué hermoso! Esta ley de Dios, su palabra, nos da libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado que nos ata, de las adicciones, libertad de sentimientos que nos hacen miserables, de envidia, de amargura, de rencor, libertad de una religiosidad y cinicismo hacia todos los cristianos porque me lastimaron en otra iglesia o porque vi un mal ejemplo o porque yo no puedo entender por qué un Dios bueno permitió dolor en mi vida. Y cuando nosotros reflexionamos y conocemos a Dios y aprendemos a caminar por fe, Dios nos hace libres. Dice la Biblia, Jesús dijo que si nosotros permanecemos en las enseñanzas de Jesús, en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Si tú estás escuchando este mensaje y te sientes atado en una vida que quizá estás frustrado por lo que sea, por el pecado, por una mala actitud, Cristo quiere hacerte libre y lo que necesitas es arrepentirte, rendir tu corazón a Él y volver a leer la Biblia con la hambre y el amor que un bebé busca la leche para alimentarse. O quizás si tú antes lo hacías con el hambre y el amor que antes tuviste por Dios y por su palabra. Dice la Biblia que el verso 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella. Fíjate cómo nos habla que hay que perseverar. O sea, no es una varita mágica que yo me vuelvo un hacedor de la palabra al instante de escucharla. La reprensión es que yo no nada más me conforme o que no basta con que solamente escuche los servicios o los mensajes, sino que sea un hacedor. Dice que hay que perseverar en ella. La perseverancia es que a veces no tienes ganas de leer, pero dices, pero voy a leer la palabra, la voy a escuchar. La perseverancia es que enfrentaste dolor en la vida y sigues adelante. Porque la vida es injusta, porque hay circunstancias difíciles, porque la vida hay que luchar, en esta vida se viene a luchar. Vivimos en un mundo bajo el pecado. La vida no es sencilla, la vida no es fácil, ganar el pan diario no es fácil, encontrar amor no es fácil, encontrar un pensamiento de paz en nuestro corazón, hay que perseguirlo, como decía Pablo, dejando lo que queda atrás, despojo lo que ya no sirve y me esfuerzo para alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Dice este pasaje, verso 25, que debemos perseverar en la
palabra de Dios, no olvidando lo que hemos oído, sino haciéndolo. Y el pasaje termina con algo hermosísimo. Dice que recibirá bendición el que haga esto. Hay bendición. Entonces el verso 25 nos da 3 cosas en las que debemos dejar que la palabra de Dios evalúe nuestro corazón como un espejo que nos muestra quiénes somos. Dice que te fijes atentamente en esa ley que da libertad, que perseveres en ella y que no olvides lo que encontraste, la verdad de Dios que encontraste, sino que la hagas, la lleves a la práctica. Fíjate atentamente, sé intencional, persevera en ella, no la olvides y comienza a dar pasos. Poco a poquito. Hay un dicho en inglés que me gusta que dice, el viaje de 1000 millas comienza con un paso. A veces decimos, bueno, es que ir hasta allá es lejísimos. ¿Cómo voy a llegar, por ejemplo, de Seattle a California, a Los Ángeles? O de México a El Salvador. Bueno, todo comienza con un paso. Se nos hace la distancia tan grande, es que mi vida estoy tan lleno de imperfecciones. ¿Cómo le hago para sanar el dolor de mi pasado? Me he vuelto cínico, me chocan los cristianos, las iglesias. Hay gente que piensa así tristemente y que algún día sirvió. Y Dios te está hablando a ti hoy. Y si tú amas a la iglesia y eres cristiano, pero hay áreas en tu vida que no están bien, Dios te está hablando a ti hoy. Comienza a tratar diferente a la gente en tu casa. Comienza a tener tu tiempo con Dios. Comienza a dejar que Dios trabaje en tu vida. ¿Sabes que hay grandes beneficios de hacer eso? ¿Cuál es el beneficio? Es grandísimo el beneficio. Aquí dice que esta ley nos da libertad, que libertad de tantas cosas que nos atan a veces, de ataduras. Todos tenemos áreas en nuestra vida en las que no somos obedientes a Dios y en las que necesitamos ser libres para obedecer a Dios. Pero el hecho de que todos tengamos áreas que no somos perfectos o que fallamos. Yo tengo áreas que fallo, que tengo que poner a cuentas con Dios, que tengo que trabajar en mi carácter, en mi paciencia, si disciplino a mis hijos porque desobedecen. Todos tenemos áreas en las que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y tenemos en este mensaje que decirle, Dios, trabaja en mí. O sea, no es excusa ni justificación que todos fallamos para decir, soy un oidor olvidadizo, no hago la palabra de Dios. Hay áreas que ignoramos a propósito. Que decimos, sí, ya sé, no me digas lo que tengo que hacer porque yo ya di consejos a otros, ya sé. Hay áreas, hay personas que están tratando mal a su familia o que están a lo mejor volviendo a tomar alcohol o que están haciendo y que ya saben porque oyeron en la iglesia, antes oyeron mucho en la iglesia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Arrepiéntete en tu corazón. Porque no importa si sabes mucho, para Dios lo que importa es cómo estás viviendo. Si estás viviendo mal, dile, Señor, perdóname. Deja que la palabra de Dios penetre en tu vida, en tu alma, te sensibilice. Otra cosa, hay áreas en las que fallamos que no es a propósito que queremos fallar. ¿Qué hay que hacer? Confiésalas y ponte a cuentas con Dios y sigue dando un paso a la vez, un paso a la vez. El chiste es dar pasos en la dirección correcta. Esa es la vida cristiana, dar pasos en la dirección correcta. Y también hay áreas que desconocemos, que no sabemos, que nuestra forma de vivir no está correcta delante de Dios. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Crece, llénate de la palabra y de la ley que da libertad, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de este mensaje que Dios nos habló de Santiago 1, 22 al 25? Que no basta, no es suficiente, no te contentes. El primer punto es no te contentes solo con oír el mensaje. No te contentes. Di, Señor, perdóname, quiero agradarte. Segundo lugar, no te engañes a ti mismo porque digas, ya lo escuché y ya lo sé. No te engañes. Ponlo en práctica. Pongamos en práctica la palabra de Dios. La tercera cosa que podemos reflexionar es deja que Dios evalúe tu corazón por su palabra que te da libertad. ¿Y qué hay que hacer para eso? Bueno, arrepiéntete si estás fallando, ponte a cuentas con Dios, crece. Pero lo que el verso 25 de Santiago 1 nos dijo es que te fijes atentamente, pasa tiempo con Dios, sigue conectándote en los servicios, cada domingo en Iglesia Vida, comparte con otros también para que conozcan la palabra de Dios y la apliquen en sus vidas. Conéctate en un grupo de vida, por favor, querido hermano, hermana, si escuchas esto, si estás conectado y no te has conectado en un grupo de vida, te falta estar conectada con tus hermanos en Cristo. Entonces,
Fíjate atentamente en la palabra al estar conectado, estudiando la Biblia en un grupo, en tu casa además y escuchándola. Además, persevera, no olvidando lo que escuchas, sino haciéndolo. Y recibe la bendición y el beneficio de obedecer a Dios, que su palabra nos da libertad, nos da bendición y nos da vida eterna. Dice la Biblia que recibirá bendición el que así hace y el que así obedece al Señor. Espero que este mensaje haya sido de mucha ayuda y bendición a tu vida, que sea una llamada de Dios para tu corazón, para decirte, no basta solo con escuchar. Los domingos me conecto y ya. No basta, querido amigo, querida hermana. Dios quiere tu corazón, Dios quiere mi corazón, Dios quiere nuestra obediencia, porque cuando obedecemos a Dios y dejamos que su ley transforme nuestra vida y nos dé un carácter transformado, un carácter de paz, un carácter de bendición, vamos a hacer bendición a la gente que nos rodea, vamos a ser más felices nosotros y vamos a acumular tesoros en el cielo que nadie nos va a poder quitar cuando estemos con el Señor, un lugar donde ya no habrá llanto, tristeza ni dolor. Quítate, despójate del pecado, despójate del cinicismo, despójate de la crítica y vístete de una persona que ama a Dios y le obedece. Sé no solamente un oidor olvidadizo, sé un hacedor de la palabra de Dios. Espero que Dios te bendiga, que Dios use este mensaje. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que trabaje en nuestra vida, ahí donde estás. Dios, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, que siempre es viva y eficaz y poderosa, Señor. Padre, perdónanos, porque muchas veces somos desobedientes a ti, fallamos, Señor, a veces conscientemente, y a veces nos falta humildad, Señor, para poder recibir reprensión y exhortación de otros y de tu palabra y de predicadores y de nuestro grupo de vida, Señor, para poder cambiar y ser personas que te amamos con un corazón sincero, en espíritu y en verdad. Señor, toca vidas y toca corazones, Señor, y ayúdanos como iglesia a ir adelante a tus propósitos. Danos paz, te pido por protección, por provisión y por tu reino que avance en el corazón de nuestra iglesia y de todos los que escuchan, Señor. Gracias por todo, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Tengan un excelente día, una bella semana. Cuídense mucho, caminen con Dios, conéctense en los grupos de vida.